El Señor les bendiga, hermanos. Vamos a abrir nuestras escrituras a la primera carta de San Pablo a los tesalonicenses en el capítulo 1. Y vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 5. Nuestro Evangelio es el título de nuestro mensaje de hoy. Nuestro Evangelio. Primera Tesalonicenses 1, del verso 1 en adelante dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabra solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Pueden sentarse, hermanos. En esta primera carta a los tesalonicenses, en estas palabras que nosotros hemos leído, ustedes se dan cuenta de que el apóstol Pablo se goza en los frutos que ha recogido entre los miembros de aquella congregación, entre los miembros de aquella iglesia en Tesalónica. Me gozo, dice el apóstol, en la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Su corazón se llenaba de gozo al recordar a aquellos creyentes. Esas palabras denotan el orgullo y la satisfacción que le producían al gran Pablo aquellos creyentes que habían conocido a Cristo a través de su ministerio. Pero aclaremos algo muy importante. Pablo no se está jactando en estas palabras. Lo que él en realidad está haciendo al pronunciar estas palabras era glorificar al Maestro que lo había llamado a extender su reino en esta tierra, y aquellos creyentes en Tesalónica demostraban que su trabajo no había sido en vano. Reconocer estas cualidades, estas virtudes, este crecimiento en la iglesia en Tesalónica llenaba de gozo el corazón de Pablo, pues le demostraba que su trabajo no había sido en vano. Pablo había llegado sin duda, hermanos, a aquellas tierras a despedregarlas de tanta dureza a causa del paganismo que llenaba todos esos lugares. Él había despedregado aquel terreno terrible, había sembrado la mejor semilla, que es el Evangelio de Jesucristo, y ahora estaba levantando la cosecha, y eso le llenaba de satisfacción. Esto es lo que él está expresando en estas palabras. Cuánto se llenaba su alma, cuánto se llenaba su corazón de alegría y de satisfacción al mirar cómo entre aquellos creyentes estaba dando fruto el Evangelio de Jesucristo. Pero precisamente al llegar aquí, hermanos, es donde él pronuncia dos palabras que para nosotros son sumamente importantes y que son el título de nuestro mensaje de hoy. Él dice: porque nuestro evangelio no llegó a vosotros solo con palabras solamente. ¿Por qué dice el apóstol Pablo nuestro evangelio? Como si fuera suyo, como si fuera de su propiedad, como si le perteneciera a él, o él lo hubiera creado, o él lo hubiera inventado, como si
aquello fuera posesión suya y de todos los que habían colaborado con él en la obra en Tesalónica. Él dice, nuestro evangelio. Todos sabemos, hermanos, que el evangelio no es posesión de ningún hombre. El evangelio nació en el cielo y llegó a la tierra para redimir a la raza humana. Pero el evangelio le pertenece al Señor. El Señor es el evangelio. Él es el mensaje, Él es la palabra, Él es el verbo, Él es el pan de vida, Él es todo. Por lo tanto, podría sugerirnos esta expresión de Pablo, nuestro evangelio, que el apóstol se estaba equivocando, que el apóstol quizás estaba sufriendo. Tanto gozo llenaba su corazón que se estaba pasando de la raya y llegaba a afirmar que aquello era suyo. ¿Será posible que el apóstol Pablo haya cometido este error tan grave? ¿O quiso decir otra cosa que nosotros todavía no hemos entendido? ¿Qué quiso decir en realidad el apóstol Pablo cuando habló de nuestro evangelio? ¿Por qué lo llama nuestro evangelio? En primer lugar, hermanos, lo llama nuestro evangelio para distinguirlo de todos los evangelios falsos. El evangelio que Pablo predicaba, hermanos, le había sido revelado por el Señor mismo. En la carta a los Gálatas, en el capítulo 1, desde el verso 15 hasta el 19, se nos relata cómo el apóstol se retiró al desierto durante 3 años. Y en esos 3 años el Señor trató con él, el Señor habló con él, el Señor le reveló el evangelio. Él no había andado con el Señor, él no había caminado con los discípulos, pero esos 3 años los caminó con él, para estar a la misma altura, en la misma condición y en el mismo nivel que el resto de los apóstoles que sí habían andado con él. Cuando él regresó del desierto, venía ya con el evangelio verdadero, con el evangelio revelado por Dios, con el evangelio que Jesucristo mismo le había entregado. Por lo tanto, el evangelio no era un invento de Pablo. El evangelio de Pablo era el evangelio que Cristo le había revelado. Pero Pablo había visto, hermanos, cómo los falsos maestros andaban enseñando falsos evangelios. En la carta a los Gálatas, el mismo Pablo dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia en Cristo para seguir un evangelio diferente. Dice el apóstol, no es que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pablo sabía bien que circulaban muchos evangelios falsos en aquellos días y él quería hacer la diferencia. Él dice, ustedes han dado frutos en nuestro evangelio, en el verdadero evangelio, porque los evangelios falsos no dan fruto. Porque los evangelios falsos no producen nada. Pablo lo llamó nuestro evangelio para distinguirlo de todos aquellos evangelios falsos, para asegurar a los tesalonicenses que si estaban dando frutos es porque habían escuchado, habían creído y estaban practicando el único verdadero evangelio de Jesucristo. Pablo sabía bien los intentos de muchos falsos maestros que querían confundir a todos aquellos que no estaban firmes en la verdad. Sabía de predicadores que anunciaban novedades que fascinaban a muchos y los llevaban cautivos del error y de la falsedad. Entendía perfectamente que siempre había existido y siempre existirán personas que solo tienen interés en oír algo nuevo, que solo tienen comezón de oír, que solo quieren oír novedades, algo que nunca se haya dicho. Los tesalonicenses habían dado frutos abundantes precisamente porque habían escuchado el verdadero evangelio. Y por eso Pablo lo llama nuestro.
queriendo distinguirlo de los otros, queriendo separarlos de todos los evangelios falsos. Desde los días de San Pablo existen y se difunden evangelios falsos por toda la tierra, pero nosotros hemos creído en nuestro evangelio. Desde aquellos tiempos hasta el día de hoy se proclaman evangelios que no nacieron en el cielo, sino que nacieron en la tierra, en el corazón del hombre. Los inventó el hombre con diferentes propósitos. Son evangelios cómodos que lo ofrecen todo a cambio de nada. Evangelios de simplemente créalo y Él lo hará, aunque en su corazón no pase nada, aunque en su vida nada cambie, pero Él lo hará. Evangelios concebidos para satisfacer la comezón de oír de algo nuevo, de oír algo distinto, de oír algo diferente. ¿Y saben por qué mucha gente busca escuchar algo nuevo y algo diferente? Porque el verdadero evangelio no es fácil de vivir. Pero los falsos evangelios sí. Esos son fáciles, son simples, son sencillos, porque no reclaman nada, porque no exigen nada, porque no esperan cambiar nada. Pero el verdadero evangelio busca transformar la vida del que cree. Mucha gente está abandonando hoy mismo el verdadero evangelio y corriendo tras lo novedoso, lo que nunca se había predicado, lo que nunca se había escuchado. Un evangelio tan lleno de misterios que casi se vuelve magia. Un evangelio tan falso que casi es una fábula inventada por el hombre para justificar su vana manera de vivir. Este evangelio no provoca frutos. De esos evangelios falsos no se recogen frutos, porque para que el verdadero evangelio dé frutos, algo tiene que morir. No existe el evangelio sin cruz, no existe la resurrección sin la muerte de Jesús. El Señor mismo lo advirtió. En San Juan capítulo 12 y verso 24 Jesús dijo: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Él estaba haciendo referencia a su propia muerte. El Señor Jesús decía: si yo quiero, puedo conservar mi vida. Si yo quiero, puedo seguir viviendo y seguir adelante con mi vida. Pero si yo no muero, no va a pasar nada. Si yo no muero, el hombre no va a ser redimido. Si mi cuerpo no muere y cae en tierra, nada va a suceder. Y lo mismo sucede con el evangelio, hermanos. Un evangelio muerto ya no puede morir porque ya está muerto. Pero el evangelio vivo, ese sí muere. Ustedes saben que en términos naturales, cuando la semilla cae en la tierra, esa semilla que cae en la tierra muere, se pudre. Y de esa muerte nace la planta nueva. Si la tierra no muere, no hay fruto. Si la semilla no muere, no hay fruto. Nada nace de ahí. Cuando se crea un evangelio falso, no se pueden esperar frutos porque esa semilla ya está muerta. Y no puede morir dos veces. La semilla debe morir una sola vez. Así como Jesús murió una sola vez y después de eso resucitó y hoy vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Una sola vez. Cuando alguien consume un evangelio muerto, no puede esperar frutos. Cuando alguien consume un evangelio falso, cree que puede recoger frutos sin morir. Y nada da frutos si no muere algo. No espere nadie, hermanos, poder recoger el fruto de la paz si primero no muere a los pleitos, a las rencillas, a los odios y a las venganzas.
¿Quién puede esperar frutos si está muriendo en sus propias debilidades? Jamás verá nadie el fruto del amor si no comienza a amar a Dios por sobre todas las cosas. Si no muere a su propio egoísmo, que lo quiere todo para sí mismo. Si no muere a ese amor de autosatisfacción, a ese amor que busca primero y antes que nada su propia satisfacción, muy difícilmente va a llegar a conocer lo que es recoger el fruto del amor en Cristo Jesús. Nadie puede recoger nada si no muere. Nadie puede ver su vida cambiada si no muere a algo. Y por eso el verdadero evangelio no es fácil de vivir. Es más fácil vivir el evangelio falso porque ahí no se tiene que morir a nada. Ahí se sigue viviendo como se le da la gana. Ahí se sigue viviendo como cada uno prefiera. Pero el evangelio verdadero, el evangelio que busca realizar cambios y transformaciones en la vida de la persona, exige que alguien muera. Por eso es que el verdadero evangelio es el evangelio de la cruz. Porque cada uno tiene que tomar su cruz cada día y seguir al Señor Jesús en su ejemplo de morir para darnos vida y vida en abundancia. El verdadero evangelio ofrece vida y vida en abundancia, pero primero hay que morir. Y morir no es fácil. Morir a nuestras preferencias, morir a lo que nos gusta, morir a lo que nosotros queremos y hemos aprendido a amar, no es cosa sencilla. Ese es el verdadero evangelio que transforma la vida de las personas. Ese es nuestro evangelio, decía el apóstol Pablo. El evangelio que se recibió de aquel maestro que hizo caer su cuerpo en tierra para resucitar al tercer día y preguntar: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria. Amén. Pero tenía que morir. No se pueden hacer grandes conquistas con un evangelio que no nos enseña a morir a nuestras debilidades. Por eso es más fácil seguir el falso evangelio, porque ahí no se tiene que morir a nadie, ni a nada. Ahí se trata de vivir, de gozar, de disfrutar de todo lo bueno que la vida nos pueda dar. El verdadero evangelio también nos invita a gozar de una vida abundante, pero una vida que nace de la transformación que se produce a través de morir a nuestras debilidades. Nuestro evangelio es el único evangelio que nos puede transformar. Nuestro evangelio, el verdadero evangelio, este antiguo evangelio, es el único que puede cambiar la vida del ser humano. En segundo lugar, el apóstol Pablo lo llamó nuestro porque era un evangelio responsable. Pablo, hermanos, entendía que había recibido aquel verdadero evangelio que le había sido revelado de una manera tan especial por parte del Señor para que lo compartiera con toda criatura. En la carta a los romanos el apóstol Pablo decía: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, a todos soy deudor. Y con esto quería decir: a toda la raza humana le debo el derecho que tiene a escuchar el verdadero evangelio. Con razón decía Pablo: ay de mí si no predicar el evangelio de Jesucristo. Para él no tenía sentido su vida si no le daba a cada persona que existía en esta tierra la oportunidad de conocer a Jesucristo como el Salvador y Señor de su vida. Él sabía perfectamente que aquel evangelio verdadero que le había sido revelado de una manera tan especial se le había entregado con la responsabilidad de que lo extendiera por toda la tierra, y él había cumplido.
Y por eso en estos versículos que leímos, él siente la satisfacción de saber que ha cumplido con su responsabilidad. Escribiendo a Timoteo desde la prisión, en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 1 y verso 12, dice él: por lo cual asimismo padezco esto, la prisión en la que se encontraba, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que Él es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Cuando uno lee esa escritura piensa: ¿y qué será mi depósito? Lo primero que uno piensa quizás es su vida, su cuerpo, su vida física. Él guardará mi depósito hasta que me llame. Pero ¿qué quería decir realmente el apóstol Pablo con mi depósito? Hacía referencia a algo que le había sido depositado. Algo que le había sido depositado y que significaba confianza. Pero también significaba que un día el dueño de aquel depósito le iba a reclamar qué había hecho con él. Una persona depositaba algo valioso en alguien y esto denotaba confianza. Pero se sabía bien que más tarde o más temprano el dueño de aquel depósito volvería para pedir cuentas de lo que es suyo. Pablo entonces está diciendo que el verdadero evangelio no era de su propiedad, como ya dijimos al principio, era del Señor, pero le había sido confiado en depósito para que lo extendiera por toda la tierra mientras tuviera vida. Aquella buena nueva le había sido depositada en sus manos para que la divulgara entre todo el mundo gentil. Pablo confiaba en que el Señor le ayudaría a guardar fielmente ese depósito. Lo que él quería decir: Él guardará mi depósito. Yo sé en quién he creído, decía él, y sé que Él es fiel para guardar mi depósito. Lo que quería afirmar es: Él me guardará de que yo corrompa este depósito que me ha sido entregado. Él sabrá guardarme de que yo me pierda en mis propias ideas o pensamientos y altere este depósito que me ha sido entregado. Pablo estaba diciendo: yo confío en que el Señor me guardará para que nunca jamás yo vaya a alterar esto que me ha sido depositado, sino que lo presente íntegramente a todo el mundo gentil. Qué importantes son estas palabras. El evangelio verdadero nos ha sido entregado en depósito, no en propiedad. No es nuestro, es del Señor. Él es el evangelio, como ya hemos dicho, pero nos ha sido depositado para que lo extendamos por toda la tierra. Pero debemos extenderlo en toda la tierra, cuidando su integridad. Integridad quiere decir que al final de nuestros días podamos decir que predicamos el evangelio sin quitarle nada ni ponerle nada. Íntegramente, con todo lo que dice y con todo lo que no dice, con todo lo que nos gusta y con todo lo que no nos gusta. Cuando algo es nuestro, podemos hacer con ello a nuestra voluntad lo que se nos dé la gana, porque eso nos pertenece, porque es de nosotros. Pero cuando se ha depositado algo en nuestras manos, ya no podemos hacer con ello lo que se nos dé la gana. Debemos respetar su integridad. Esto nos dice que debemos predicar el evangelio tal como ha sido revelado, sin alterar ni una jota ni una tilde, palabra por palabra, tal como el Señor lo ha revelado. Y esta es una experiencia que no siempre es fácil. En el Antiguo Testamento, el profeta Ezequiel tuvo una experiencia que nos ilustra mucho este aspecto. En el capítulo 2 de Ezequiel, a partir del verso 8, dice el profeta: mas tú,
hijo de hombre, oye lo que te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Esto era Israel. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. Ustedes saben que los libros antes eran rollos, ¿verdad? Ahora tienen una presentación distinta. Pero a él se le presentó un libro y dice, y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás. Y había escritas en él 3 cosas, dice él: endechas, lamentaciones y ayes. Fíjense qué terrible lo que habrá leído Ezequiel. En él solo había endechas, lamentaciones y ayes. ¿Qué significan estas 3 palabras? Endechas es el llanto que se llora por una persona amada que ha muerto. Es decir, es el llanto que se llora ante una pérdida irreparable. Es doloroso, es triste, es aflictivo. Esto fue lo que leyó el profeta en aquel rollo. Dice además que leyó lamentaciones. Lamentaciones significa la tristeza y el lamento doloroso que nacen de un error cometido que ya no se puede corregir. Desde cosas sencillas hasta cosas complicadas, las lamentaciones son dolorosas. Cualquiera de ustedes, por lo que ustedes mismos me han contado, han vivido alguna vez una experiencia como esta. Van manejando a una dirección que no conocen, ustedes dicen que lo conocen todo y le dicen, aquí es la salida, y su esposa les dice, no es aquí, es en la siguiente, pero ustedes salen. Cuando se pierden, ella les dice amargamente, te lo dije. Y las lamentaciones comienzan. El error está cometido y no queda más que lamentar que nos equivocamos. Eso también lo leyó el profeta. Y finalmente, lo más terrible de todo, leyó ayes. Ay en los profetas significa juicio. Imagínese usted qué lectura la que tuvo este hombre. Una lectura terrible, una lectura angustiosa, aflictiva, una lectura que anunciaba cosas terribles para aquella nación tan rebelde de Israel para con su Dios. Estas 3 palabras no le agradaron al profeta. No fue nada delicioso de leer, pero el profeta se las comió. El Señor le dijo, come esto, y el profeta se las comió, aunque no le gustaban. Esto es como las verduras, aunque no nos gustan, pero hay que comérselas porque son beneficiosas para nosotros. En el mismo Ezequiel, en el capítulo 3, dice, y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y fíjense lo que pasó. Dice el profeta, y lo comí, y fue en mi boca dulce como la miel. ¿Saben qué es lo que la experiencia del profeta nos está demostrando? Que a veces el verdadero evangelio tiene palabras que no nos gustan. Tiene palabras que no nos agradan. Hay muchas que son agradables y las recibimos inmediatamente. Pedid y se os dará. Y todos decimos, recibo, Señor. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre os será hecho. Amén. Pero de repente nos dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y eso ya no decimos amén. Porque hay cosas que nos gustan y hay cosas que no nos gustan. Pero aún y cuando hayan cosas que no nos gustan,
Si llegamos a comer el evangelio íntegramente, al final será en nuestra boca dulce como la miel. Porque hacer la voluntad de Dios en nuestra vida siempre será fuente de bendición. Aún aquello que no nos gusta va a ser de bendición para nuestra vida. Predicar el evangelio íntegramente entonces implica predicar lo que nos gusta y predicar también lo que no nos gusta. Comernos lo que nos gusta y comernos también lo que no nos gusta, porque sabe Dios que nos hace falta. Porque sabe Dios que justamente eso es lo que más necesitamos. Y por eso envía su palabra, aunque leamos en ella aquellas cosas que no son agradables, aunque leamos en ella aquellas cosas que preferiríamos que no estuvieran ahí, si la llegamos a comer en el nombre de Cristo, eso será fuente de bendición para nuestra vida. Ese es el evangelio que nos cambia. Ese es el evangelio que nos transforma. Ese es el evangelio que nos hace diferentes. Pero con razón a nosotros preferimos escuchar los evangelios falsos, porque los evangelios falsos solo nos hablan de las bendiciones, solo nos hablan de todo lo que Dios quiere darnos. Y eso es cierto, es verdad, por supuesto que es cierto. Dios es fiel para cumplir todas sus promesas, pero para cumplir todas las promesas del Señor en nuestra vida hay que aprender a morir. El verdadero evangelio incluye morir a nuestras debilidades. El verdadero evangelio incluye dejar que Cristo nos transforme y nos haga vencedores sobre nuestras debilidades. Ese es nuestro evangelio. Vayamos terminando. El mundo nos plantea hoy dos clases de evangelios. El inventado por el hombre, tan agradable, tan bonito, tan lleno de todo lo bueno, tan lleno del disfrute de la vida. Ese es el evangelio de los hombres. El otro es el evangelio revelado por Cristo Jesús. Y ese evangelio no solo nos ofrece las bendiciones, también nos demanda responsabilidades. Ese es el verdadero evangelio que nos puede cambiar. Ese es el verdadero evangelio que nos puede transformar. Nuestra decisión es qué clase de evangelio queremos escuchar. Escuchemos el verdadero evangelio, porque si queremos gozar de la promesa de vida abundante, solo el verdadero evangelio nos puede llevar a recoger frutos al 100 por 1 en Cristo Jesús. Vamos a orar.